minutos libres lo encaramos. No sé si estaba con unos minutos libres. Se los ocupó. Se los hicimos hacer los minutos libres. Saludemos ahora al periodista y especialista también en derechos humanos, Pablo Yonto, que está en línea. Pablo, ¿cómo estás acá? Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, Daniel Rosso, te saludamos. Hola Nico, hola Gustavo, ¿cómo andan ustedes? Hola Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día. Bueno, ¿qué día ayer? Te veíamos a vos también ahí. En la asociación, como siempre, Pablo siempre. Presente ahí junto con las madres también, Pablo. ¿Cómo lo viviste el día de ayer? Con mucha emoción y con algunas miradas por ahí distintas de los años anteriores, ¿no? Poder ver una marcha unitaria después de tanto tiempo nos hace mucho bien. Uh-huh. Otro aspecto que en la caminata que solemos muchos realizar para ver qué hay de nuevo, creo que la presencia de la CGT, uh-huh, con las columnas de varios gremios, columnas bastante nutridas, es un aspecto a no dejar pasar, que no se había visto en otras marchas en las que había por ahí pequeñas columnas, pero la verdad las columnas de ayer estaban muy nutridas, ¿no? Y eso me parece una presencia fuerte en estos momentos, ¿no? En que se viene otra movilización y un paro nacional de la CGT. Destacábamos allí. Sí, decime, Pablo, decime. No, y lo otro, se reafirma que estas marchas son ya marchas de la juventud y la familia, ¿no? Uh-huh. Cada vez se ve más jóvenes. Ahí está. Uh-huh. Es muy lindo que el color aparezca cada vez más fuerte, y ese color se lo dan las y los estudiantes que se van sumando, y en estos momentos, no sé si desmiente, pero pone un punto aparte en esa frase remanida que estamos escuchando tanto, eso de los jóvenes votaron a Milei, los jóvenes se derechizan. Yo creo que hay jóvenes que han votado a Milei, sin duda, pero hay muchos jóvenes que no han votado a Milei, y hay jóvenes que están escandalizados por todo lo que está haciendo este tipo y su gente. Entonces me parece que ayer hay muchos puntos políticos que surgen de esta marcha, y creo que ya hay analistas que empiezan a darle un valor de contenido general en la vida política a la marcha de ayer. Pablo, yo no sé cómo va a ser eso, cómo se va a hacer también para que se pueda transformar del todo en algún momento, pero hay algo que para mí también es otro de los datos, y como especialista en comunicación te lo quería preguntar, que es ayer Clarín y La Nación en sus tapas no pusieron absolutamente nada del 24, pero la situación y la tremenda convocatoria los obligó a que hoy sea su foto principal la Plaza de Mayo llena. Y eso me parece todo un dato. Y te pensaba en términos históricos, ¿no? Cómo también muchas veces estos modelos, las lógicas actuales, necesitan también, ¿no?, de la complicidad mediática. Justo ayer que estábamos pensando sobre lo que fue el último golpe cívico-militar, y también, ¿no?, la complicidad de los medios de comunicación, y eso se hace presente en la reflexión, y pienso en cómo, bueno, igual, viste, no podés tapar el sol con la mano, no hay vuelta. Como quisieron taparlo en la época de la dictadura, ¿no? Tal cual. Pasan también situaciones similares. Recién escuchaba la voz de Kicillof diciendo que el plan económico de este gobierno es el mismo plan económico de la dictadura. Bueno, en los aspectos comunicacionales también está pasando algo que tiene puntos de contacto con lo que hacían los medios en la dictadura. Silencio, hasta que la realidad de la calle lo superó y tuvieron que mandar un fotógrafo por primera vez a la plaza para ver quiénes eran las madres. Uh-huh. Y esto que decís vos, ¿no? Durante semanas silencian aspectos relacionados con la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, hasta que les ocurre cosas como la marcha del 24 o se enteran que hay sentencias condenatorias, que siguen existiendo juicios, que hay un movimiento de derechos humanos muy sólido en todo el país,
se enteran que hay una coordinadora interclubes en defensa de los derechos humanos y la memoria, y entonces por ahí hacen una notita sobre el tema, pero todas son cosas que están sucediendo hace muchos años, y yo creo que es el punto que más orgullo nos da de todo lo que hemos hecho en estos casi 42 años de democracia, ¿no? Que es que hay una mayoría, sin dudas, una mayoría muy sólida en la Argentina, muy dispuesta a seguir manteniendo las banderas de las madres, ¿no? Que es centralmente juicio y castigo a todos los culpables, la defensa de la democracia y la reiteración del nunca más. Pablo, buenos días. Gustavo Cirelli te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, escuchándote, hablando del silenciamiento que hubo en los medios, combino dos cosas que me parecen muy positivas. Uno es el trabajo que hicieron los trabajadores de prensa de los medios públicos, en la cobertura por fuera de los canales oficiales, porque no hay espacio en este gobierno negacionista para este tipo de coberturas. Que lo publicó el CIPREVA en su página. Ahí leí una nota en la que vos brindás testimonio y das algunos detalles, y ahí va la segunda parte, sobre el detalle de la cantidad y cómo se avanzó en los juicios de Lesa, en qué estado está. Todos los días hay una audiencia en este país, ¿no? Donde están en el banquillo de los acusados los responsables del genocidio. Me gustaría meterme en ese tema. Vos ahí decís que el 60% de las víctimas, aún después de todo este trayecto recorrido, le falta la escena de justicia, digamos. Un juicio oral, sí. Digamos, ¿cómo ves eso? Digo, ¿cómo ves el avance de los juicios? ¿En qué estado estamos? Este es un país que se caracteriza por la dinámica de sus juicios. Esa dinámica de los juicios solo tiene trascendencia en la comunicación, en los medios, por parte de los medios que, bueno, nosotros, ustedes y nosotros conocemos, ¿no? Muy pocas radios, entre ellas obviamente la radio de las madres, muy pocos medios digitales y casi ningún medio audiovisual. Todos los días hay juicios en la Argentina. Ahora, entre un rato, 9:30, empieza el primero de hoy, martes 25, pero hay 14 juicios que se están haciendo en este momento en todo el país. En el segundo semestre van a empezar, creo que una decena más, así que sería un año con 24 juicios. Esos juicios terminan en general, terminan en condenas, también hay muchas absoluciones. Pero la difusión de lo que pasa en esos juicios, lo que se conoce en esos juicios, casi no sale en ningún lado, excepto, bueno, estos medios que nombré. Y esa es una realidad que avanza y avanza, pero que tiene cifras, ¿no? 1.200 condenados. Por supuesto, las víctimas, que es el tema que aparentemente pone tan irritable a algunos sectores, ¿no? Este tema de los 30.000. La cifra la vamos a conocer el día que termine el último juicio. Claro. Ese día vamos a saber cuántas personas en la Argentina estuvieron alguna vez en situación de desaparición forzada. O sea, o están desaparecidos, que no regresan más, fueron asesinados, o fueron llevados al centro clandestino y estuvieron por poco tiempo, por muchísimo tiempo, en situación de desaparición forzada. Y esa es la cifra definitiva de desaparición. Y yo creo que todos nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque miles de personas que alguna vez estuvieron desaparecidas en estos últimos 21, 22 años se animaron a contar algo que antes no habían nunca contado. Hay algo que está pasando en los juicios hoy que empalma con esto que contaba hace un rato respecto de la sociedad argentina en general y su mirada del proceso de memoria, verdad y justicia, que es que también miles de ex colimbas hoy están declarando. Miles, no es tirar al voleo cifras. Hay jueces que están citando conscriptos todas las semanas, y todas las semanas declaran 5, 10, 12, 14 conscriptos en distintos juzgados, para contar lo que vieron, lo que sintieron como rumor, lo que escucharon,
y eso está aportando, hoy es la mayor fuente de aporte de datos en los juicios por delitos de lesa humanidad, porque ya documentos... Es un dato ese, Pablo, documentos es... No lo sabía. No sabía ese dato. ¿Lo de los colimbas? Sí, sí, es un datazo. Sí, sí, es muy fuerte, es muy fuerte. En el último tiempo del gobierno de Alberto Fernández, hay otra cuestión, bueno, otro error que se produjo porque se pidió que se hiciera de nuevo la campaña de los colimbas. La campaña de los colimbas me refiero a una campaña muy fuerte que hubo en el gobierno de Cristina por televisión para motivar a los colimbas que sabían algo para que se presentaran a declarar, los ex colimbas, ¿no? En el gobierno de Cristina esa campaña se hizo a través de Fútbol para Todos. Hoy digo Fútbol para Todos y parece un viejazo de siglo pasado. Y generó en aquel momento que se presentaran centenares de colimbas voluntariamente. En el gobierno de Alberto Fernández se hizo en el penúltimo mes de su gobierno, no se hizo por la TV pública, se hizo por las redes sociales, pero también dio resultados, pero fue tarde, muy tarde. Claro. Ahora ya no hay campañas públicas para motivarlos a que vengan a declarar y ya los jueces están citando por listado. Agarran un listado, regimiento de Mercedes, bueno, letra A, empiezan a citar Arias, Arévalo, y está pasando, y ahí no es que todos los colimbas aportan, hay muchos colimbas que dicen yo no sabía nada, yo no escuché nada, yo no vi nada, pero hay otros que vienen y cuentan, a mí me llevaron a cortar la calle en un operativo una noche, no me acuerdo el mes, pero sí que era una casa, que sacaron una pareja, no saben el nombre de la pareja, pero ya nos dan una ubicación de un operativo ilegal hecho por algún regimiento. Pablo, la última de mi parte. Ayer el gobierno, en esta lógica negacionista o de su teoría de los dos demonios, busca reinstalar de vuelta el caso del capitán Humberto Viola, asesinado por el ERP, ¿no? En el 74, el 1 de diciembre del 74 en Tucumán, y su hija también. Digo, este proceso, este caso, digamos, fue juzgado en su momento, ¿no? ¿Vos podés darle claridad a los oyentes un poco sobre este tema? Sí, el hecho que fue reconocido por el ERP generó toda una posición política dentro del propio ERP, que reconoció que había cometido el hecho y que había cometido una barbaridad. Una barbaridad con Odlanina. La consecuencia del asesinato de una hija del capitán Viola, generó también judicialmente la búsqueda de los responsables. Fueron hallados, creo que fueron 8 militantes del ERP, todos fueron condenados, la mayoría recibió cadena perpetua, algunos recibieron una pena menor y hubo algunos que no fueron, o sea, fueron encontrados en la investigación como responsables, pero no fueron capturados y luego fueron o asesinados por la dictadura o asesinados en otro país. O sea que el hecho ya tuvo una causa judicial. Creo que lo que hizo ayer el gobierno es, bueno, tratar de sacudir sobre todo a quienes lo votaron con un caso que, por supuesto, tiene un impacto muy, muy diferente porque hay una niña de por medio. Claro. Entonces eso le da mucha letra a mucha gente del gobierno para hablar de las organizaciones guerrilleras. Pero es un caso que fue juzgado. Ahora, eso no quiere decir que intenten reabrirlo de nuevo. Creo que lo van a intentar de nuevo para decir que van a buscar a más responsables. No sé si van a encontrar ya más responsables, creo que no, pero les sirve para, bueno, mantener un juicio más abierto y para esto que dijeron ayer, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que hay un acuerdo entre la familia del capitán Viola y el gobierno de Milei para que este caso, para el gobierno, sea considerado un crimen de lesa humanidad. Pero estuve aclarando en estas últimas horas que la calificación de un hecho como crimen de lesa humanidad no corresponde al Poder Ejecutivo. En todo el mundo lo define la justicia. Y acá en la Argentina lo va a definir la justicia argentina si es que reabren
el caso del capitán Viola y su hija. Pablo, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos y por compartir la reflexión sobre lo que dejó este nuevo 24 de marzo con nosotros. Abrazo grande. No, por favor, a ustedes, saludos a todo el equipo, gracias. Saludos, Pablo. Ahí estaba el colega y amigo Pablo Yonto, especialista, entre otras cosas, en derechos humanos. Deja tu mensaje en nuestra línea de